La situación geopolítica en Medio Oriente se complica. Hace unos minutos atrás, el portavoz militar del grupo Houthi en Yemen ha anunciado que le declara la guerra a Israel. Y aquí tengo literalmente las palabras de este mando militar. Israel está realizando una masacre en Gaza con apoyo de Estados Unidos y varios regímenes del mundo. Es por eso que hemos decidido lanzar misiles de crucero y balísticos a Israel. Creo que es importante aclarar los elementos que se están moviendo aquí y cuál es el impacto que podría tener. Sí, en principio hay que entender que en Yemen ahora mismo se vive una guerra civil al interior de esta nación. Los hutíes son una fuerza organizada, pero que no representa la totalidad política de Yemen. De hecho, el gobierno reconocido por las potencias occidentales, incluso por las Naciones Unidas, es un gobierno cuyo primer ministro gobierna, entre comillas, desde Arabia Saudita. Los hutíes no tienen todo el control del territorio yemení. Hay ciertos territorios que todavía le son leales al gobierno que reside en Arabia Saudita. En el sur hay otros grupos separatistas y una serie de posiciones tribales al interior de Yemen. Sin embargo, los hutíes son una de las fuerzas o la fuerza más fuerte o predominante entre aquellos que señalan el siguiente argumento. Somos un grupo, una resistencia contra la intervención extranjera que proviene de Israel, proviene de Arabia Saudita y de Estados Unidos. Y que bueno, nosotros en defensa de los intereses de nuestra nación hemos decidido de poner al gobierno títere y asumir nosotros ese gobierno. Lo hicieron en el 2014, eso hizo que en el marzo del 2015 hubiera una confrontación terrible entre distintos sectores, distintas fuerzas al interior de Yemen. Sin embargo, la situación ha llevado a que los hutíes tengan mucha presencia y sobre todo control de importantes puertos dentro de Yemen que les permite financiar sus operaciones. Al margen de eso, se sabe que Irán tiene profundo interés en enviar recursos desde financieros, logísticos e incluso militares, ya que se trata de además fuerzas con confesión musulmana chiita, muy parecida a los chiitas de Irán, que no son exactamente los mismos porque tienen algunas variaciones ideológicas, pero básicamente son chiitas. Hay que acordarnos que los sauditas son suníes. ¿Sí? Pero en realidad el tema, como sabemos, no se centra en un tema básicamente ideológico, sino por sobre todo en el tema de los recursos naturales. Si bien Yemen no es poseedora de importantes campos petroleros o gasísticos, que sí los tiene, de importancia, sí, pero no al nivel de Arabia Saudita. ¿Sí? Sí tiene algo que es muy importante. En el sur de Yemen se encuentra, en realidad, al frente de Yemen y hacia el sur, se encuentra lo que se conoce como el Cuerno de África. ¿Sí? Y esto complica la cosa mucho en el sentido de que es un estrecho muy pequeñito, o sea, el Cuerno de África es un espacio particularmente complicado para las rutas marítimas que trasladan el petróleo. El Cuerno de África es como el cuerno de un rinoceronte, en realidad, y en la parte superior, por llamarlo de alguna manera, se aproximan en un extremo, sin haber contacto, al otro lado Yemen. ¿Sí? Es decir, por ese muy estrecho lugar
tienen que pasar las embarcaciones. Desde el lado africano tenemos a los países Eritrea, Djibouti y Somalia. Y al frente, Yemen. El estrecho se llama Bab el-Mandeb. Ahora, de la parte yemení, ¿quién tiene control de esa parte del estrecho? Los hutíes sí y no. Parte de los mismos. En realidad, ahora mismo la tensión en la guerra civil interna que tiene Yemen tiene que ver mucho por quién tiene el control de esta zona súper estratégica. ¿Sí? Entonces, cuando el portavoz de los hutíes yemeníes dicen que entran a la guerra contra Israel y que han disparado misiles balísticos y de crucero hacia Israel, pues seguramente se hacen las sumas y restas y dicen, pero estos señores están a 1.600 kilómetros de distancia, tienen que pasar todo el Mar Rojo o sobrevolar parte de Arabia Saudita para llegar a su objetivo, cosa que los pone a una distancia muy lejos. Sin embargo, el gran temor no es ese, porque en realidad la situación de Israel la tiene más complicada y luego vamos a desarrollar eso, algunos aliados estratégicos que tienen los hutíes. ¿Sí? El problema no es que manden cruceros, porque podría ser hasta, digo yo, ya es un análisis cínico del asunto, casi un acto simbólico. No, el asunto es que aprovechando este momento, cuando las principales fuerzas y recursos de las potencias de Occidente están centradas en lo que está pasando en el mar Mediterráneo, ¿sí? Los hutíes decidan reunir todas sus fuerzas y posibilidades y hacerse de la parte que le corresponde a Yemen en este muy complicado estrecho. De conseguirlo, el conflicto habría escalado a una dimensión sin precedentes, absolutamente sin precedentes. ¿Por qué? Porque los hutíes de Yemen tienen una vinculación muy cercana con Hezbollah, entiendo también que con Hamas, y con grupos afectos también a sus intereses y con pensamientos similares en Siria y en Irak. ¿Ya? Pero no es eso, el tema fundamental es que si logran, es decir, oye, mientras que yo tomo esta parte del estrecho, tú ve haciendo tus temas por allá. Supongo que lo han tenido que conversar, ¿no? Pero el tema es que si los hutíes de Yemen logran tener el control de ese estrecho en la parte yemení, mucho del transporte de petróleo, de gas que sale de Arabia Saudita estaría en muy serios problemas. Digo, no en muy serios, en los problemas. Es el problema más grande, ¿sí? Que le daría gran influencia a Irán en este conflicto que ya habría escalado a una dimensión que la humanidad en este momento no conoce. Así de simple es el asunto. O sea, ya no solo estamos hablando de lo que está pasando ahorita en Gaza, sino que en el sur del Mar Rojo, los hutíes dicen, nosotros también tenemos nuestras propias facturas que cobrar. Vamos a cautelar nuestros intereses y vamos a aprovechar que quienes siempre se abusaron de su fuerza ahora están ocupados en otros quehaceres y nosotros nos haremos cargo de lo que nos corresponde. Esa es la lógica que pueden estar, de hecho, la están teniendo los hutíes en Yemen. ¿Ya? Entonces, por supuesto, esto pone una situación terriblemente preocupante para todos, porque de presentarse un problema en la zona, el precio del combustible podría moverse a unos precios que no hemos conocido. ¿Ya? Entonces, este es el alcance. Entonces, hay que entender la dimensión que tiene el anuncio del portavoz hutí, portavoz militar de los hutíes. ¿Ya?
No hay un gobierno unitario en Yemen. El gobierno reconocido por Naciones Unidas despacha desde el exilio en Arabia Saudita, mientras que los hutíes reciben ayuda financiera logística de sus cercanos iraníes. Bueno, este es el análisis, preocupados por cómo se van desarrollando los hechos, la actitud del gobierno de Netanyahu abre puertas, abre escenarios que se tornan de veras muy complicados. Mi nombre es Juan José El Castillo El J. Gracias por haber estado con nosotros. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.